Al igual que el estado mexica, en el occidente de lo que hoy es México, apareció la sociedad purépecha. Después de varias victorias militares sobre sus vecinos, a quienes sometieron a su dominio y los obligaron al pago de tributo. Las ciudades más importantes del imperio purépecha fueron Tzintzuntzan e Iguazio. Los purépechas tuvieron un extraordinario dominio de la metalurgia y utilizaron el cobre y el bronce en utensilios de trabajo y armas, lo que los hizo casi invencibles ante el avance militar de los mexicas. La religión constituye una institución fundamental en la sociedad y en la organización del gobierno purépecha. De la religión deriva la autoridad del monarca, a quien se le conocía como Calzonsi, y era considerado igualmente como vicario y representante directo de Curi Caueri, el dios principal, que simbolizaba al sol. El monarca se consideraba de esencia divina, ya que mandaba y poseía al dios, es decir, guarda los objetos que lo encarnan. Por lo tanto, el poder del Calzonsi es absoluto, sin limitación alguna, manifestándose en los distintos aspectos de la vida, siendo además la cabeza del sistema político, el máximo juez y el sacerdote principal, jefe de los ejércitos como capitán general. Como en toda formación tributaria, era el dueño de toda la tierra y de sus frutos, y de ahí que podía exigir el tributo, existiendo una gran similitud con el Tlatoani, que era el monarca azteca. En México Tenochtitlan se sintió el advenimiento de la monarquía absoluta como una tiranía, mientras que en Michoacán la marcha hacia la unidad fue natural e inevitable. Tariacuri y su facción guerrera fueron la ocasión de esta unidad, no su causa, por lo que el Calzonsi gobernaba sobre un pueblo homogéneo. No era un tirano, sino un sabio, y sometía sus decisiones al Consejo de Ancianos. Su gobierno era democrático, y el monarca de los purépechas, en el curso de consultas, encontraba a los representantes de las diferentes corporaciones del pueblo. Era el pueblo el que le permitía la unidad de la nación y su participación en la fe religiosa. Al sacerdote mayor le llamaban Petamuti, y sus funciones rebasan con mucho el concepto meramente cultural, pues tenía intervención importante en lo relativo a la administración de justicia y en asuntos de guerra, también siendo un historiador de la corte. La corte del Calzonsi era numerosa, formando una abultada burocracia. Existían más de 30 mayordomos, con funciones específicas al lado del Calzonsi.
existían otros funcionarios importantes, como el Angatacuri, que era un gobernador, y una especie de primer ministro, como el Cihuacóatl, entre los aztecas, y el Acámbecha, que era el jefe de los funcionarios encargados de recibir los tributos y llevar el censo de los mismos. Existía un gobierno general, a la cabeza del cual estaba el Calzonsi y su corte, con gobiernos locales o particulares, bajo la responsabilidad de los caciques o señores muy principales. La dignidad y el gobierno se transmitían por herencia, normalmente de padre a hijo, con la condición, sin embargo, de que el heredero natural haya merecido recibir el cargo. Se puede decir que el Calzonsi designaba al hijo que debía sucederlo, pero tenía que ser ratificado de forma electiva. Es así que toda administración de justicia se llevaba a cabo a su nombre y se reserva el conocimiento de los delitos más graves, los que tenían que ver con cuestiones de Estado o la encarnación del Calzonsi. Este era el dueño de toda la tierra, y toda tenencia y posesión agraria dimanaba de su poder, reservándose para sí y otorgando a los dioses y al ejército las mayores extensiones y las mejores tierras. La tenencia del resto de la tierra la tenían los nobles y los pueblos. Estos últimos hacían asignaciones particulares a las familias, y el tributo se componía de frutos de la tierra, productos artesanales y metales. El Calzonsi era el supremo gobernante de Tzintzuntzán y estableció una cuidadosa organización encargada de controlar todas las minas de donde se extraían los valiosos metales. Todo lo extraído en las minas era conducido a los talleres cercanos, donde se transformaba mediante fundición y en lingotes que eran celosamente registrados, para después enviarlos a los depósitos ubicados en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Dentro de las cuestiones que se podían encontrar en el derecho privado purépecha, existía la división de las personas en libres y esclavos. No era un régimen esclavista, sino tributario, y los esclavos no revisten una gran importancia económica, ya que no son los que producen la riqueza. La esclavitud no era hereditaria, ya que el hijo de esclavo podía ser libre. Los esclavos eran cautivos de guerra y se les destinaba a los sacrificios humanos. Otros eran esclavos producto de sanciones por la comisión de delitos pecuniarios. También existían esclavos por autoventa. En sus inicios, el pueblo purépecha era monógamo, pero poco a poco se fue practicando y aceptando la poligamia. Contrario a lo que sucedía con la sociedad maya, los purépechas guardaban la endogamia,
los nobles por conservar su alcurnia y los hombres comunes por mantener la identidad de sus barrios. Existía un reconocimiento del parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, en línea recta y colateral, y sus efectos eran la ayuda mutua, el impedimento matrimonial y la sucesión. El impedimento matrimonial solo alcanzaba el primer grado en línea recta y segundo en colateral, esto por su propia tendencia endogámica. También reconocieron el parentesco por afinidad, pero no era impedimento para contraer matrimonio. El matrimonio era considerado un acto esencialmente religioso, celebrado ante el sacerdote, quien exhortaba a los contrayentes a la prudencia, a la fidelidad y al trabajo. Y el régimen económico del matrimonio era la sociedad conyugal, celebrado en forma tácita. Entre los purépechas se permitía el divorcio, pero debía ser algo común, pues se podía solicitar hasta por incompatibilidad de caracteres, reconociéndose también el concubinato. Algunas conductas eran consideradas delictivas entre los purépechas y eran principalmente aquellas que atentaban contra intereses del Estado o directamente de su gobernante. Mientras que otras conductas delictivas se enderezaban contra otros bienes que eran considerados valiosos por la sociedad. Los actos que eran considerados delitos eran los de no traer leña para los fogones dedicados al culto de los dioses, cuando el propio Calzonsi había enviado a personas con ese objeto. También el no ir a la guerra o abandonarla sin permiso. También el dejar perder las sementeras del Calzonsi por no deshiervarlas. Quebrar los magueyes, arrancar el maíz verde de otro. Encontrarse en condición de vagabundo. El homicidio. El adulterio. La prostitución. La violación. La homosexualidad. El robo y la desobediencia de los esclavos para con sus amos. La pena de muerte para los delitos era frecuente y en general la aplicación de las penas era muy cruel, ya que en algunos casos, sobre todo cuando se afectaba al Calzonsi directamente, las penas trascendían a la familia del autor del delito.